Hoy tenemos un invitado muy especial, al profesor Alberto Valencia, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Valle. Y vamos a hablar de una investigación alrededor del tema de la violencia en Colombia de los años 50, del archivo de Monseñor Guzmán. En el año 1958, por iniciativa de Alberto Lleras Camargo, la Junta Militar nombró una comisión investigadora de las causas actuales de la violencia. La comisión recorrió los departamentos que todavía estaban en estado de sitio, que eran el antiguo Caldas, Valle, Tolima, Huila, algo del norte del Cauca. La comisión estaba conformada por 7 personas, 3 políticos, 2 militares y 2 curas. Germán Guzmán, que era uno de los curas, que tenía una gran vocación de historiador y de archivero, que ya había escrito cosas, etcétera, sobre la violencia de la época, se dedicó a hacer una recolección de todo lo que encontraba a su paso por esos pueblos. Por ejemplo, al pasar por un pueblo, la gente les mandaba un memorando en el que decían: nosotros, los habitantes del municipio de Natagaima, vivíamos felices hasta que llegó la policía, nos quemó los ranchos, nos robó las reses. Y entonces hay un informe de muchas páginas sobre eso. Y dentro de las cosas que recogieron fue fotos que algunas de ellas habían sido publicadas en medios diversos. Y claro, las encontramos y recuperamos 937 fotos de la violencia de los 50, de las cuales 72 aproximadamente habían sido publicadas en las ediciones del libro La violencia en Colombia, en la primera edición, la segunda y una tercera que publicó Germán Guzmán por su cuenta en el 68. Varios de los pintores de los años 60 se inspiraron en esas fotos, porque esas fotos hacen parte del imaginario colectivo de Colombia, pues, con todos los crímenes atroces, pues, corte de franela, en fin. Y sobre todo que a partir de cierto momento, por allá en los años 80, cuando apareció el nuevo auge duro de la violencia en la que todavía estamos, parece como que mucha gente olvidó los años 50. La violencia de ahora no es rayo caído en cielo sereno, sino que tiene unos antecedentes muy importantes en la violencia liberal conservadora de los años 1950. Las hemos clasificado en 4 grupos. Primero, fotos que tienen que ver con las escenas de la vida campesina de la época, es decir, fiestas familiares, aldeanos sentados conversando, de ese estilo, ¿no? Entre nosotros ha circulado mucho la idea de que somos violentos por naturaleza, que la violencia ha sido una constante en la vida política colombiana, y precisamente es desvirtuar eso. Nosotros no somos violentos por naturaleza, por favor. La violencia sucede en coyunturas específicas, pero también hay periodos de no violencia. Antes de que la violencia irrumpiera en 1946, la gente vivía feliz y tranquila en el campo. Tenemos 177 fotos que fueron tomadas por los militares en la entrega de armas de las guerrillas del Llano entre septiembre y octubre de 1953. Esas son fotos con pie de foto, son fotos con fotógrafo conocido, los militares, etc. Esa es una serie. Hay otra serie de fotos que son fotos forenses, que son las del algodón en las narices y en las orejas y cosas de ese estilo, que son muy desagradables. En primer lugar, estas son fotos anónimas. En muy pocas sabemos el nombre de la víctima. El nombre de los victimarios, 0. El nombre del fotógrafo, tampoco. Pero de alguna manera ese anonimato de las fotos hace parte del sentido de lo que es la violencia de los 50. Porque la violencia de los 50 se presenta como una especie de, como dice Daniel Pecó, potencia anónima que siembra la destrucción a su paso. Un ente colectivo e impersonal que llega donde no hay actores definidos, donde no hay intereses en juego definidos, donde no hay responsabilidades concretas. El campesino vive la violencia de esa manera. En un relato de Alfredo Molano, nos acostamos una noche y al día siguiente encontramos la violencia bajo la almohada, dice un campesino, cosas de ese estilo. Entonces un poco el anonimato de las fotos se corresponde muy bien con el anonimato de la manera como se presenta al campesino esa violencia.
¿sí? La violencia mató a mis padres, la violencia me echó del campo, la violencia me mató mis reses, etc. Entonces esa parte es muy importante. Si usted quiere comprender la violencia en Colombia, tiene que resolver la pregunta ¿por qué en nombre de dos partidos políticos que carecían de diferencias claras que justificaran un enfrentamiento en términos sociales, económicos y políticos, se produce un enfrentamiento de la población con esas características de sevicia y de crueldad?